no se olviden a las compañeras y compañeros que estén interesados en recibir una asesoría de manera individual o grupal, la fecha es para el día 24. Eso significaría que ustedes tendrían que enviar ya su listado con los nombres y el horario de que ustedes estén interesados o que puedan hacer esa asesoría y enviar su trabajo. En esta oportunidad vamos a revisar pues el trabajo de la metodología, que es lo que ya es lo último que nos queda para hacer este proceso de asesorías. Y luego, el 30 de octubre, tendrían ustedes que entregar este trabajo ya tomando en cuenta, pues, la clase de hoy y estas asesorías en el caso de las personas que van a solicitarlo, para, pues, fortalecer esta parte de su investigación. Y el 31, pues, tenemos la conferencia, la última conferencia que se programó para este semestre, que tiene como título La importancia de la investigación feminista en la elaboración de la política pública. Espero que todas y todos asistan como lo han hecho durante estas últimas reuniones. Yo, en este caso, tengo que decir que la mayoría ha estado participando en este seminario. Y en noviembre, que ya saben que es el último mes de clases, vamos a tener el 14 de noviembre, vamos a tener un encuentro, le estoy llamando yo un encuentro, y ya les voy a mandar la información de qué se trata y qué es lo que vamos a hacer y cuál va a ser la participación de cada una de ustedes. Y el 22, esa es una fecha importante, el 22 es la fecha para entregar el último trabajo. Esta semana que viene yo les voy a mandar ya los instructivos de las tareas pendientes, e inclusive va a ir incluida también van a ir incluidas las instrucciones de este último trabajo, para que ustedes ya lo tomen en cuenta, lo empiecen a trabajar y no se vayan a quedar tan apresuradas en las últimas fechas, aunque a veces una quisiera hacerlo con mayor tiempo, pero el trabajo y las demás cosas no se lo permiten. Pero bueno, esa sería la información. No sé si a partir de esta información tengan alguna pregunta. Doctora, buenos días. Sí. Solamente entonces para resumir, porque no me dio tiempo de captar todas las fechas, ¿usted lo va a subir a la plataforma, las fechas Sí, y las guías? Sí, por supuesto, aunque ustedes se recuerdan que ustedes ya tienen con ustedes el programa general, sí, y el programa general están las fechas, esas no se van a cambiar, pero las guías, los instructivos para la realización de los trabajos, sí, esas las que hacen falta. Claro. Perfecto. Que sí, eso sí. Gracias, doctora. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Muy buenos días, doctora. Sí, solamente ¿hasta cuándo tenemos como límite para hacer esta solicitud de asesoría, ya sea individual o grupal? ¿Hasta cuándo tenemos límite de qué? Perdón, no escuché bien. Para solicitar la asesoría ya lo pueden hacer. El día 24. Okay. Ya lo pueden hacer. Gracias. Inclusive hoy pueden mandar ya su lista quienes estén interesados y decir, para poder ver qué cantidad está interesada y si están dentro de los horarios. Si hubiera, por ejemplo, se llenan todos los horarios, que no lo creo porque en ninguno de las anteriores se ha llenado, no quiere decir, siempre ha habido espacio. Pero si sucediera en esta oportunidad que hubiesen más personas que estén interesadas en la asesoría y se llena el horario, pues quedaríamos en otro momento para hacerlo. Pero lo importante es que manden su solicitud a tiempo. Siempre lo importante es tenerlo por lo menos yo una semana antes, pero ahorita pueden hacerlo ya. Y mandar su trabajo. Yo creo que el trabajo tal vez sí es bueno mandarlo una semana antes, porque ustedes van a tener la información de esta clase, van a tener la práctica de hoy, y eso les puede ayudar a mejorar su propuesta. ¿Sería su correo, perdón, doctora? Sí, al correo institucional, claro que sí. Muy bien, gracias. Doctora, ¿y se puede enviar la solicitud y luego enviarle el trabajo para que usted lo revise? Sí, por supuesto.
Sí, por supuesto, envíeme la solicitud y luego el trabajo, porque la solicitud la pueden enviar hoy mismo. Y el trabajo les estoy diciendo que a lo mejor lo pueden mejorar con la clase de hoy y sobre todo con la práctica que vamos a hacer. Entonces el trabajo sí lo podrían enviar una semana antes. El día 24 es en 15 días, quiere decir que en 8 días pueden mandar el trabajo, pero no menos de 8 días. ¿Por qué razón? Porque yo lo tengo que leer. Para poder hacer la asesoría yo lo tengo que leer y cuando nos encontramos pues ya llevo algunas ideas de lo que ustedes están pensando y de lo que escribieron y algunas orientaciones, algunas observaciones que podemos dialogar y de esa manera pues queda mejor la asesoría, es pertinente, digamos. Contribuye la asesoría si yo tengo el documento con una semana de anticipación. Pero he tenido compañeras que me mandan el documento un día antes, así es un poco difícil. Un poco difícil tener una asesoría pues que realmente revise a profundidad todas las posibilidades que tuviéramos para apoyar. ¿Alguien más? Si no, vamos a comenzar con la clase de hoy. Les pido favor que me indiquen si ya tienen la presentación en la pantalla. Licenciada, disculpe, muy buen día. Le saluda Paolo Santa. Sí, cómo no. Solo para informarle de que disculpe que el doctor Sami, él no va a poder estar el día de hoy porque ahorita está teniendo su acto de graduación de la otra maestría que tiene él de Administración en Salud Pública. Ah, muy bien. Felicitaciones para Sami. Yo le hago saber. No hay problema. Muy bien, Sí, gracias. claro que sí, gracias. De nada, para servirle. ¿Están viendo la pantalla? Todavía no, yo digo que no, ¿verdad? Todavía no, doctora. Todavía no. No. Vamos a cerrar y vamos a entrar de nuevo. No sé qué está pasando. Ahí se está proyectando ya, doctora. ¿Ya? Va. Me avisan No, cuando pero... esté, por favor. Me avisan cuando esté para comenzar. Muy bien. ¿Estamos? No, doctora. Muy bien. Todavía no, ¿verdad? No voy a volver a cancelar. Vamos a ver.
No sé por qué, ¿qué está pasando? ¿Me podría ayudar, ingeniera? No logro compartir la presentación. Sí, ¿cómo no? Sí, sí, me parece. Pero ahorita. Sí, eso es lo que estoy haciendo. Sí, sí, pero no aparece la presentación, aparece solo la pantalla donde estamos todos. Ahorita sí está aquí. Ah, muy bien, muy bien. Ya seleccioné. Ujú. Dejar de compartir, dice aquí, fíjese, en el botón azul. Bueno, ahí está. Gracias. ¿Ahorita? ¿Ya estamos entonces? Muy bien. Sí. Sí. Vale, gracias. Muy bien. Pero ya está, ¿verdad? Ya está, ya ustedes la pueden ver. Porque como yo no logro. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniera, y disculpen. Vale, disculpen, compañeras, lo voy a dejar así para no mover más, porque tengo miedo que se desaparezca. Bueno, entonces el día de hoy vamos a trabajar un poco sobre la metodología feminista, que es el tema pendiente dentro de este proceso de intercambio de saberes que hemos tenido durante este semestre. Y entonces comienzo con una afirmación que los compañeros y compañeras de cuando hicimos la presentación de grupos en la primera oportunidad, al grupo que le correspondió trabajar sobre la metodología feminista, ellos terminaron su presentación diciendo, ¿existe un método feminista? Y dijeron, no. Y efectivamente, eso es lo que decía Sandra Harding en 1987, que no existía un método feminista. Pero al mismo tiempo, Patricia Castañeda, no en esa época, sino ya en estos momentos, dice que lo que existe es una pluralidad de métodos feministas desde diferentes puntos de vista. Eso lo afirma Patricia Castañeda, quien es una antropóloga feminista mexicana y que tiene una relación muy profunda con Guatemala, los procesos de formación de feministas en este país. Y por su lado, Eli Bartra, que es otra feminista que también trabaja las cuestiones metodológicas desde la perspectiva feminista, dice que la discusión sobre el método feminista aún no acaba. Y creo que eso es importante de establecer. No podemos hacer afirmaciones tácitas, sino que también hay cuestiones que se van dando. Nos dimos cuenta en el proceso del curso del semestre pasado, cuando trabajamos la cuestión de la teoría feminista, establecimos que efectivamente los presupuestos feministas se empezaron a dar desde diferentes puntos de vista y han cambiado en el transcurso del tiempo, porque se han visto enriquecidos desde otros puntos de vista, desde otras experiencias, y han ido cambiando esas formas de ver estas propuestas. Por lo tanto, es importante esto que dice Eli Barta, que la discusión sobre el método feminista aún no acaba. Entonces, no podemos decir no hay un método feminista, y yo sí creo desde mi punto de vista que efectivamente la metodología feminista, desde la teoría feminista, ha hecho
digamos, grandes aportes a los métodos de investigación. Y en ese sentido, esos enfoques, por ejemplo, lo que ya vimos, el enfoque interseccional, el enfoque de género y otros enfoques que han sido propuestas específicas desde el feminismo, le han dado un sentido diferente a la investigación, le han dado una perspectiva totalmente diferente a las propuestas de investigación. Y en ese sentido, sí podemos decir que han habido cambios teóricos, epistémicos y metodológicos en la metodología de investigación tradicional, lo que hace que las mujeres estemos al centro de esta investigación, y eso, por supuesto, que hace total diferencia. Entonces, también tenemos que pensar nuevamente sobre la investigación feminista. Cuando hablamos de metodología, por supuesto que debemos pensar y repensar la cuestión de la investigación feminista, y en ese sentido tenemos que establecer que esta investigación es intencional. Es intencional porque visibiliza las cuestiones para transformar, las condiciones de las mujeres para transformar, no solo las evidencia, sino más bien que las visibiliza para poderlas transformar, para poder crear para proponer algunas cuestiones para transformar esas condiciones de opresión, esas condiciones de exclusión, y contribuir para la eliminación de la exclusión. Ese es uno de los grandes objetivos de la investigación feminista. Es de carácter dialógico, dialoga con los sujetos, las sujetas del proceso de investigación, con los autores que pueden aportar en estos procesos de fortalecimiento teórico a nuestras investigaciones. Y es develadora, como lo dice Patricia Castañeda en su trabajo sobre investigación, sobre metodología e investigación feminista. Patricia Castañeda dice que es develadora porque despoja de todos aquellos velos, los velos androcéntricos, los sexistas, los racistas y clasistas que ocultan a las mujeres y subordinan todo lo considerado femenino. Y en ese sentido tenemos que ver que las cuestiones de las mujeres no solamente están ocultas dentro del sistema patriarcal, también están ocultas dentro del sistema racista, también están ocultas dentro del sistema clasista. Entonces, en ese sentido, esta investigación nos ayuda a develar todas estas cuestiones y a colocar en el centro la vida de las mujeres. Y también es una posibilidad para hacer una interacción entre sujeta cognoscente y sujeta cognoscible. En ese sentido, ¿quién puede de ustedes decir qué entiende sobre sujeta cognoscente y sujeta cognoscible? ¿Qué entendemos sobre esa cuestión, sobre esa relación, sobre esa interacción? ¿Quiénes son las sujetas cognoscentes? ¿Quiénes son las sujetas cognoscibles? Las cognoscentes es de quienes de las que queremos conocer, y cognoscentes es de quienes ya escribieron o ya tienen un conocimiento sobre el tema que se está investigando. Entonces, ¿quiénes son las sujetas cognoscibles? ¿Podemos ser nosotras que estamos investigando? Al revés. Al revés. Las cognoscibles son las personas que tienen toda ese privilegio epistémico, las personas, las sujetas con quienes vamos a intercambiar información y saberes para develar todas esas cuestiones, esas condiciones en la que vive de cierta población, en la que vive cierto grupo de personas con las que vamos a intercambiar saberes para poder desarrollar una investigación. ¿Alguien quisiera hablar más sobre este tema? ¿Cognoscente y cognoscible? Digamos, en el caso de la investigación feminista. Doctora. Es importante reconocer, ¿sí? Yo creo que esa es la diferencia de la investigación feminista, ¿verdad? Porque en una investigación tradicional es la persona que investiga se considera que es quien sabe, quien conoce, y las personas a las que, bueno, incluso hasta objetos, ¿verdad? Pero objeto de investigación, sí, pero desde un punto de vista de que solamente va a servir
como tal vez en alguna medida como experimento para comprobar lo que la persona investigadora ya sabe y conoce. Se desvalorizan los saberes, las experiencias de las personas que son investigadas en este caso. Sin embargo, desde la investigación feminista, sí se reconoce, ¿verdad?, de que estos saberes de las personas pues también son valiosos, son aportes significativos al conocimiento. Y entonces tiene que haber una interacción en donde el conocimiento es más horizontal, ¿verdad?, de lo que se obtiene, porque el investigador solamente facilita y debe de implementar todas las herramientas y técnicas necesarias y adecuadas para poder hacer una interpretación objetiva de los conocimientos que se obtienen. Entonces, ahí está la diferencia, ¿verdad?, del enfoque de la investigación feminista con el tradicional. Exactamente, y digamos en esa interacción que tiene que ver con las cuestiones subjetivas, también hay parte del conocimiento nuestro, o sea, nos conocemos a nosotras mismas, nosotras que vamos a investigar a partir del conocimiento que compartimos con las compañeras en las comunidades o en los grupos o donde vamos a hacer la investigación, también hacemos un reconocimiento, también hacemos un conocimiento de nosotras mismas. Y eso es importante, esa interacción que no es una interacción puramente objetiva, sino que más bien también es de carácter subjetivo, porque también podemos hacer un reconocimiento y un conocimiento de nosotras como mujeres, como personas, como investigadoras, como parte de contextos distintos, pero que al mismo tiempo somos parte de un contexto general que hacemos las mujeres en el mundo, en la humanidad y en nuestros contextos particulares. Muy bien, hablando siempre de la investigación feminista, es poner a las mujeres en el centro de la investigación feminista significa no solo enunciarlas, sino pensarlas y organizar la investigación en relación con ellas, una investigación con, por y para las mujeres. Y esto es importante. Muchas veces el hecho de que se coloquen a las mujeres, por ejemplo, hay 50 mujeres y hay 50 hombres, habían tantas mujeres, solo se están enunciando o son las mujeres y se enuncian nada más a las mujeres. Pero cómo nuestra investigación realmente es una investigación con las mujeres, por las mujeres y para las mujeres, eso es profundizar en el conocimiento y colocar en el centro a las mujeres. Y ahí es una cuestión de práctica, una cuestión de conciencia, es una cuestión de identidad también, de identificarnos con este tipo de investigación. ¿Qué queremos en nuestra investigación? ¿Qué queremos encontrar? ¿Cómo lo queremos encontrar? ¿A quién se va a beneficiar la investigación? ¿Me voy a beneficiar yo como investigador o pretendemos un beneficio más colectivo, un beneficio más entre ellas y nosotras y ellas o nosotras en general? Y eso es importante cuando nos planteamos la propuesta de investigación. Uno de los primeros pasos para la investigación feminista es ese planteamiento. ¿Con quién vamos a trabajar? ¿Por quién vamos a trabajar? ¿Y para quién vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a hacer la investigación? ¿Qué métodos nos van a ayudar para realmente recopilar la información, recoger los datos o compartir los datos o entender los datos que nos vamos a compartir con las personas con quienes vamos a trabajar para poder realmente hacer una investigación donde en el centro estén las mujeres? En esta oportunidad, para hablar de metodología feminista, vamos a hablar un poco sobre tres grandes metodólogas o teóricas feministas que se han dedicado a estudiar y a pensar y a revisar la cuestión de la metodología, de los métodos y de la epistemología feminista. Y en ese sentido, pues no podemos dejar de mencionar a Sandra Harding, que es nuestra primera exponente aquí. Sandra Harding, como los compañeros y compañeras del grupo que presentó metodología en la primera oportunidad, ella decía en 1987 que no existía
que no existía un método feminista. Y ella decía, porque se hacía una gran pregunta, ¿sobre qué base se sostienen los supuestos y procedimientos de las investigadoras feministas? Y ella planteaba de que el método de investigación tradicional tiene 3 grandes características, y eso se utiliza en todas las investigaciones de carácter social y otro tipo de investigaciones. Ella mencionaba que hay que escuchar a las y los interlocutores, ella dice sujetos, sujetas, y hay que hacer observación y examinar vestigios históricos. Pero la diferencia en la utilización de estos métodos, de estas características, de estas cuestiones, es la diferencia que consiste es cómo se aplican estos métodos, cómo se aplica, cómo se escucha, cómo se observa, cómo se hace ese examinar de los vestigios históricos. Entonces, en ese sentido, ella mencionaba que para escuchar en la investigación feminista se escucha con mayor atención a las mujeres, quienes hablan de sus propias vidas. Y también son críticas desde las concepciones de los científicos tradicionales sobre la vida de hombres y mujeres, y observan comportamientos de hombres y mujeres que para los científicos tradicionales no son relevantes. ¿Qué quiere decir? Que nuestra observación va más allá, o es más profunda, o está más próxima a la cuestión de las mujeres. Y en ese sentido podemos visibilizar, se puede ver cuestiones que los investigadores o también investigadoras tradicionales no pueden observar. Y en ese sentido trabaja ella ya en esa época con el punto de vista, o el llamado en inglés standpoint. ¿Y esto qué quiere decir? Lo que ella misma menciona es una objetividad fuerte. Este standpoint o punto de vista no nace con Sandra Harding, no es ella la que lo propone, ya se viene trabajando desde 1807 y con Hegel, pero en los 60 empieza a ser colocado dentro de la epistemología feminista, y sus máximas expositoras en ese sentido es Dorothy Smith, Nancy Hartsock, Donna Haraway, Sandra Harding, Alison White, Lainey Hunter y Patricia Collins. Este punto de vista tiene un objetivo político y social. Presupone que las mujeres están en posiciones que les permiten una mejor perspectiva o punto de vista del proceso de crecer, de crear conocimiento libre de valores androcéntricos. Y aquí quiero remarcar la cuestión del privilegio epistémico, lo que hoy se conoce como privilegio epistémico, que significa tener un potencial de entendimiento y conocimiento de la realidad. Y eso pues no sucede solo en el campo con las mujeres, sino que también sucede con las personas indígenas, también con los LGTBIQ+, y otras poblaciones que tienen la experiencia de vida en una condición específica, y eso les da ese privilegio epistémico, que no quiere decir que solo ellas o que solo ellos pueden hacer investigación desde ese punto de vista, pero sí tienen un conocimiento más profundo por la vida, por la cotidianidad, porque ellos lo viven de manera cotidiana. Nosotras las mujeres lo vivimos también de manera cotidiana en diferentes contextos también, porque las mujeres, tanto como los pueblos indígenas, también hay diversidad. Entonces, en ese sentido, hay que entender esas cuestiones. No hay que, estructurarlo y así es y así va a quedar. No. Esto también es flexible y se tiene que tomar en cuenta todas estas cuestiones que impactan la vida de las personas. La otra cuestión en Sandra Harding, eso fue en 1987 cuando ella decía que no, pero presentó la cuestión del punto de vista. Pero ya en el 2002, en su trabajo de metodología y epistemología, ya ella hace una transición donde ella dice que la metodología es feminista porque reconoce la capacidad de esclarecimiento que supone formular preguntas de investigación situadas en las mujeres, lo que significa un giro epistemológico y metodológico radical, pues trastoca el orden convencional que se privilegian problemas, procesos, situaciones, prácticas y situaciones. Es un cambio de perspectiva que permite ver a la otra mitad de la realidad. En ese sentido, ya Sandra Harding dice, sí, aquí hay que reconocer que
que hay un giro epistemológico y metodológico dentro del proceso de la investigación feminista. Por lo tanto, los métodos sí tienen un diferente enfoque, sí tienen una diferente perspectiva y permiten ver la otra mitad de la realidad. Eso es importante. La otra autora es Eli Bartra, y ella, voy a ir un poco rápido porque si oyeron la alarma era para que nos fuéramos al trabajo de grupo y ya vamos bastante atrasados. Pero Eli Bartra, desde finales de los años 70 y principios de los 80, dice ella, algunas científicas establecen varias cosas. Entre otras es que el feminismo aporta una mayor objetividad a la ciencia. Y hay quienes prefieren hablar de una epistemología feminista, otras optan por referirse a un punto de vista, y hay quienes hablan claramente de una metodología feminista. Aquí hay quienes aseguran que el feminismo representa solamente lo político que se halla detrás de la metodología, pero no está inmerso en ella. Algunas más se refieren a la existencia de técnicas de investigación feministas, pero para otras estas son neutras. Y por último, hay aquellas para quienes solo es feminista la selección de los objetos de estudio. Ella llama objetos de estudio, pero también está se refiriendo a los sujetos o las sujetas de estudio. Entonces, en ese sentido, Eli Bartra hace como un abanico de cuestiones que se establecen a partir del estudio, a partir de la propuesta, a partir de la investigación, de la cuestión de la metodología y los métodos desde la perspectiva feminista. Vamos a dejar esto, vamos a pasar a Sulamita Reinhardt. Sulamita Reinhardt también es una teórica feminista y ella se ha especializado en la investigación con las tendencias que tienen las investigadoras inglesas. Y entonces ella habla sobre que la metodología feminista es la suma de los métodos de investigación feminista y hay pluralidad de métodos. Ella también está de acuerdo con lo que menciona Patricia Castañeda, la mexicana, porque ellas mencionan que hay una pluralidad de métodos, tomando en cuenta que hay diferentes feminismos, por lo tanto, hay diferentes puntos de vista que vienen de los diferentes feminismos, de la diversidad de las feministas que participan en los procesos de investigación y que proponen métodos para poder investigar, métodos para recoger los datos y poder elaborar investigaciones que son de su interés y de interés de las mujeres con las que ellas están trabajando. Entonces, en ese sentido, dice que en las investigadoras inglesas existen dos grandes tendencias. Usar los ya existentes, que se utilizan los métodos tradicionales, y se reinterpretan. Se resignifica, por ejemplo, la etnografía, la estadística, la historia, las historias de vida, la investigación experimental, la historia oral, análisis de contenido, los estudios interculturales y los estudios de caso. Todas estas son metodologías que ya se utilizan en las investigaciones tradicionales, pero que al ser utilizadas por las feministas, estas tienen otra resignificación y se utilizan de una manera interpretativa diferente. Entonces, pero por otro lado, hay innovaciones dentro de la metodología feminista y entre ellas está la investigación-acción, que la establece María Mías, ¿sí? La elaboración de indicadores, escala de medición. Por ejemplo, la cuestión de los indicadores es interesante e importante hacer una revisión. Cuando se habla de las estadísticas, también se establecen estadísticas desde el sistema patriarcal y no hay indicadores que establezcan cómo se involucran, cómo están las mujeres en diferentes espacios. Y ahí puedo decir, por ejemplo, en la universidad, en la educación superior, todas las estadísticas, la mayoría, bueno, hace como 10 años ya empezó a cambiar la perspectiva para elaborar las estadísticas, por lo menos en la Universidad de San Carlos, donde ya hay algunos indicadores con perspectiva de género y establecen algunas condiciones de las mujeres dentro de la universidad. Pero estos elementos, digo, estos son aportes metodológicos desde el feminismo para innovar las cuestiones de la investigación feminista. Vamos a pasar a Patricia Castañeda. Patricia Castañeda dice ella que las mujeres
en el centro de la metodología feminista pasan de ser objetos de estudio a ser sujetas epistémicas. Y eso es, digamos, eso es algo, es un salto importantísimo en la posición, en la situación, en la condición de las mujeres en la investigación. Y solo fue posible a través de la propuesta de la investigación y de la metodología feminista, donde estas ya no siguen siendo los objetos de investigación, sino que pasan a ser sujetas epistémicas, que significa construyen conocimiento, son parte de la propuesta de los conocimientos que se aportan en los procesos de investigación. Y eso es, como decía la compañera que hizo su intervención anteriormente, es una relación más horizontal en relación a la posibilidad de hacer investigación de manera más equitativa también y respetuosa, no de carácter extractivista, porque la investigación también tiene su carácter extractivista, y en ese sentido es cómo nos colocamos nosotros como investigadoras, como investigadores ante un proceso de investigación en los espacios donde se van a hacer las investigaciones. Vamos a traer vamos a traer los datos, sacamos los datos y hacemos nuestro estudio y no volvemos más a los lugares donde hicimos esa investigación. Y en ese sentido, la investigación feminista también pretende minimizar, porque no se puede decir que totalmente se elimina digamos, ese elemento extractivista de la investigación. La investigación feminista minimiza en alguna manera esos niveles de extractivismo en la investigación. También habla que la explicación de fenómenos sociales que quieren y necesitan las mujeres es posible a través de la metodología feminista. La resignificación de los métodos convencionales con aportes feministas son los que hacen la diferencia también en la propuesta de la investigación. Y algo aquí que les quería mencionar, que ella menciona muy fuertemente, es el cuerpo sexuado suele estar en el centro de la reflexión sobre el diseño y aplicación de las técnicas de investigación con una perspectiva feminista. Y eso es importantísimo. El cuerpo sexuado suele estar en el centro de la reflexión sobre el diseño y la aplicación de las técnicas de investigación. ¿Cómo se da esto? Y eso es importante, que lo vamos a revisar ahorita en nuestro trabajo de grupo. Entonces, los trabajos de grupo están desarrollados de la siguiente manera. Ya la vez pasada, ustedes se reunieron en 3 grupos y esos son los mismos grupos que van a trabajar juntos y juntas ahora. Y igualmente el procedimiento es seleccionar un trabajo de investigación de las o los participantes que estén dentro del grupo para poder analizarlo desde los siguientes cuestionamientos o de las siguientes preguntas. La primera pregunta es, esta investigación, o sea, la investigación que van a analizar, nos reunimos y decimos, bueno, decidimos que la investigación que vamos a analizar es la de fulana o de fulano, perdón, la del compañero o la de la compañera, y empiezan a revisar y tienen que profundizar si esta investigación suma a las mujeres o piensa a las mujeres. Desde lo que ya escribió, desde lo que está diciendo, desde lo que está utilizando para desarrollar la investigación, esta persona, esta compañera, ¿está sumando a las mujeres o las está pensando? Esta investigación parte de la problemática de las mujeres que hacen parte del estudio. ¿Usa la o el investigador un lenguaje incluyente? En esta primera pregunta, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, tienen que responder sí o no y por qué. No solamente sí, no solamente no. Sí y no y por qué. Luego las preguntas de esta investigación toman en cuenta la vida de las mujeres. ¿Es esta investigación no sexista y no androcentrista? Y la última pregunta no tiene una respuesta sí o no, sino que más bien tiene una explicación. Y dice, ¿qué rol tienen las mujeres en esta investigación? Preguntas sobre la metodología para el trabajo en grupos. ¿Tienen alguna duda?
Doctora, una consulta en relación a los grupos. Los grupos ya sabemos que los formamos, pero para presentar los resultados, ¿es únicamente verbal o hay que hacer una presentación? No, verbal, porque lo más importante aquí es la discusión que tengan entre ustedes y que esta misma discusión la puedan aplicar a sus propios trabajos, porque lamentablemente no podemos hacer una discusión por cada uno de los trabajos. Hubiera sido lo ideal, pero no lo podemos hacer. Entonces ustedes en el grupo eligen un trabajo y hacen toda esta revisión y la trabajan. Pero sí, aquí cuando regresemos a la general, sí vamos a decir qué fue lo que encontramos. Eso sí, no necesitan hacer una presentación, pero sí explicar qué fue lo que encontraron, los resultados, digamos, los resultados del trabajo. Muy bien, gracias, doctora. Doctora, disculpe, una pregunta en relación a los grupos. Sí. Fíjese que yo no estuve en la clase cuando hicieron la práctica anterior porque falleció alguien de mi familia. ¿Esos grupos son con los que uno expuso o me adhiero a alguno de los grupos? Habla? Perdón que no. ¿Laura Hernández? Perdone, doctora, Laura Hernández. No, perdóname a mí porque lo que pasa es que no. No, bueno, en este momento la ingeniera tiene ya los grupos establecidos porque ella es la que les da el link para poderse reunir en grupo. Ah, ok, excelente. Gracias, doctora. De nada. Gracias a ti. ¿Otras preguntas? Si no, por favor, vamos a los grupos. ¿Cuánto tiempo tenemos para ello? Disculpe, doctora. Teníamos más o menos 35 minutos, pero ahora vamos a regresar a las 12:45. Vamos a regresar porque estamos comenzando más tarde. 12:45. Vamos a tener 45 minutos de trabajo, por favor. O 40, porque ya son las 12:07. 40 minutos para desarrollar este trabajo. Muy bien, gracias.